En las profundidades abisales del Océano Atlántico, donde el agua es tan oscura que parece devorar la luz, se esconde un lugar del que los marineros hablan con temor y fascinación: la Catedral del Tiburón. Durante los primeros segundos de este relato, imagina una caverna submarina gigantesca, con bóvedas de roca que recuerdan a una catedral gótica, cubierta de corales antiguos que parecen vitrales apagados. Allí, en ese santuario natural, se dice que habitan criaturas que ya existían antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. El gancho es inevitable. ¿Pueden sobrevivir fósiles vivientes ocultos en un templo submarino prohibido para los humanos? Aquí debemos aclarar la verdad. Sí, este relato se inspira en realidades científicas. Existen especies marinas con linajes que se remontan a millones de años. El tiburón de Groenlandia, por ejemplo, puede vivir más de 400 años y ya habitaba los mares mucho antes de que aparecieran los primeros reptiles gigantes en tierra firme. Sin embargo, la leyenda de una cueva submarina donde conviven tiburones milenarios con peces prehistóricos mezcla hechos reales con un aura de misterio que nadie ha confirmado. Los pescadores locales narran historias inquietantes. Algunos aseguran que al acercarse a la entrada de la caverna, sus barcos tiemblan como si una fuerza invisible los rechazara. Otros dicen haber visto destellos de escamas metálicas bajo el agua, como si antiguos peces acorazados se movieran lentamente en las sombras. Y los más osados hablan de un rugido grave, parecido al canto de una ballena, pero tan profundo que hace vibrar los huesos. La ciencia respalda parte del misterio. Se estima que el 80% del océano sigue sin explorar, y cada año se descubren nuevas especies en lugares recónditos. ¿Es descabellado pensar que una caverna sumergida pueda ocultar animales que se creían extintos? La idea resulta tan inquietante como irresistible. La Catedral del Tiburón se convierte entonces en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que aún hay secretos bajo las olas que ni los satélites ni los submarinos modernos han logrado revelar. Explorar los orígenes de este mito nos lleva a relatos que se transmiten de generación en generación. Hace más de un siglo, marineros que faenaban cerca de un archipiélago remoto aseguraban haber visto sombras gigantescas moverse bajo sus barcos. La impresión era tan fuerte que algunos desertaban del oficio, convencidos de que habían presenciado algo que no debía ser observado. En el imaginario colectivo, aquellas figuras se asociaron con los tiburones más antiguos del planeta: el Exanchus griseus o tiburón de 6 branquias, considerado un fósil viviente. Esta especie, documentada por la ciencia, ya existía hace 200 millones de años. Sin embargo, las descripciones de los marineros iban más allá. Hablaban de peces con placas óseas en lugar de escamas, parecidos a criaturas de museos de paleontología. Aquí el relato se mueve entre lo real y lo imposible. La paleontología nos enseña que peces como los placodermos desaparecieron hace más de 350 millones de años. Y sin embargo, los testigos aseguran haber visto criaturas que encajan con esa descripción. Fantasía colectiva, o quizá animales desconocidos que imitan formas ancestrales. El misterio aumenta con un hallazgo científico real: el descubrimiento del celacanto en 1938. Se creía extinto desde la era de los dinosaurios, y sin embargo, un ejemplar vivo apareció frente a las costas de Sudáfrica. Este hecho demostró al mundo que la naturaleza aún puede guardarse sorpresas monumentales. Si un pez que desapareció hace 65 millones de años pudo sobrevivir en silencio, ¿qué impide que otras criaturas hagan lo mismo en cuevas submarinas inaccesibles? Los intentos modernos de explorar la Catedral del Tiburón han estado llenos de obstáculos.
submarinistas profesionales relatan que al internarse en sus galerías experimentan fallos inexplicables en el equipo. Las brújulas giran sin control, las luces parpadean y las cámaras dejan de grabar en los momentos más críticos. Para algunos, esto es solo resultado de la presión y la salinidad extrema. Para otros, es la señal de que algo allí no desea ser registrado. Los geólogos que han estudiado cuevas marinas coinciden en que su estructura puede generar fenómenos acústicos y visuales engañosos. El eco del agua golpeando las paredes puede transformarse en rugidos, y los destellos de minerales reflejados bajo el agua pueden parecer ojos brillando en la oscuridad. Sin embargo, ¿cómo explicar las huellas de mordidas gigantes encontradas en restos de peces arrastrados a la orilla? ¿Y cómo justificar los relatos de buzos que aseguran haber sentido movimientos alrededor de ellos, como si algo de tamaño colosal los rodeara sin ser visto? La tensión crece cuando se descubren fósiles en regiones cercanas. Fragmentos de mandíbulas y huesos sugieren que, en tiempos antiguos, esas aguas fueron hogar de depredadores inmensos. Algunos paleontólogos incluso sospechan que cavernas sumergidas como esta pudieron servir de refugio a especies que sobrevivieron más tiempo del que la ciencia ha documentado. ¿Podría la catedral ser uno de esos últimos bastiones? Si analizamos el enigma desde la perspectiva de la biología, nos enfrentamos a una idea fascinante: la resiliencia de la vida. El océano profundo es un refugio perfecto para criaturas que han cambiado poco en millones de años. La presión, el frío extremo y la oscuridad crean un entorno estable, aislado de las catástrofes que han marcado la superficie terrestre. En este escenario, un pez prehistórico podría haber encontrado la manera de persistir, oculto de la mirada humana. Los testimonios de pescadores son inquietantes. Describen ataques repentinos en los que redes enteras desaparecen bajo el agua. Los expertos hablan de tiburones grandes, pero la magnitud de la fuerza parece superar lo conocido. ¿Se trata de ejemplares gigantescos de especies actuales o realmente estamos ante la manifestación de un linaje perdido? La tensión narrativa alcanza su punto máximo cuando recordamos que la historia de la ciencia está llena de errores. Durante siglos se creyó que las montañas submarinas eran imposibles. Hoy sabemos que son reales. Se pensaba que en las fosas oceánicas no podía existir vida. Hoy sabemos que albergan ecosistemas completos. ¿Será la Catedral del Tiburón otro de esos misterios que la humanidad tarda en aceptar? La conclusión no resuelve el misterio, lo expande. La Catedral del Tiburón sigue siendo un santuario inaccesible, un lugar donde lo real y lo mítico se entrelazan en un mismo relato. Tal vez sus bóvedas solo resguarden ecos y formaciones minerales que la mente humana convierte en monstruos. O quizá, entre la oscuridad, aún naden criaturas que descienden de una época donde el mundo pertenecía a colosos marinos y bestias armadas con dientes imposibles. La lección es clara. El océano guarda más secretos de los que imaginamos, y cada mito puede ser una puerta hacia descubrimientos auténticos. Si el Celacanto emergió de las sombras tras millones de años, ¿qué nos impide soñar que en alguna caverna olvidada sigan latiendo corazones prehistóricos? Al final el misterio permanece abierto, y mientras la humanidad no logre penetrar hasta el último rincón de sus aguas, la Catedral del Tiburón seguirá siendo un templo de secretos, un recordatorio de que lo desconocido aún habita bajo nuestros pies, esperando el día en que finalmente lo descubramos, o quizá nunca,